Nuestro tema de esta semana será la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, y lo vamos a analizar con el siguiente ejemplo. A la izquierda podemos observar unos datos, una serie de datos numéricos, y a la derecha una tabla. Bien, esta serie de datos numéricos nos indica el número de horas por semana que cada alumno de primer grado de secundaria dedica a estudiar después de clase en una encuesta. Del lado derecho tenemos una tabla en donde vamos a tener que organizar estos datos que nos arrojó la encuesta. De ahí que tenemos 5 columnas, cada una con su título, y vamos a observar, vamos a analizar qué es lo que significa cada una de estas columnas. Bien, para empezar, en la primera columna nos dice que es el número de horas invertidas. Entonces, tenemos varias celdas las cuales tenemos que escribir precisamente el número de horas invertidas que nos arroja la encuesta, y podemos observar que tenemos un mínimo y tenemos un máximo de número de horas invertidas. El mínimo es nada, absolutamente nada, es decir, 0. Hay alumnos que no le dedican absolutamente ningún número de horas después de clase a estudiar. Vamos a contar cuántas. Y después tenemos también el máximo, que son hasta 10 horas a la semana para estudiar después de clase. Vamos a registrar desde el mínimo al máximo, es decir, en forma creciente nuestro número de horas invertidas. De ahí que tenemos que el mínimo es 0. Posteriormente vemos que es 1, 2, hay quienes le dedican 3, hay quienes le dedican 4, hay quienes observamos que también está el 5, 6 horas también, hay quienes le dedican 7, también está aquí ese número. También hay quienes le dedican 8, también está este número, 9 e incluso 10 horas. 11 ya no tenemos, 12 ya no, observamos que ya no, que el máximo es 10 horas a la semana. Posteriormente me indica el problema que debo de checar la frecuencia absoluta de cada número de horas invertidas. ¿Pero qué es la frecuencia absoluta? Bueno, en clases anteriores, en videos anteriores, observamos lo que es frecuencia, y es precisamente cuántas veces se repite este dato en un registro, que en este caso aquí nos habla igual de una frecuencia, pero absoluta, es decir, absoluta significa todo el total de casos que hay para 0 horas que se invierten para una, todo el total de alumnos que invierten 2, el total de alumnos que invierten 3, clasificados en esta forma creciente. Es decir, de manera formal, nuestra frecuencia absoluta se refiere a la cantidad, entonces, de veces que aparece un dato en toda la información. Por lo que, al sumar dicha columna, nos va a dar el total de datos u observaciones que se registran. En este caso, en una encuesta. Entonces vamos a organizar nuestros datos en la tabla. Bien, ¿cuántos alumnos le dedican 0 horas? Hacemos nuestro conteo. En la primera fila, nadie. En esta sí, ya tenemos 1, 2 alumnos, 3 alumnos, 4 alumnos, 5 alumnos y 6 alumnos que dedican 0 horas. Es decir, nuestro total de datos para las 0 horas. ¿Cuántos alumnos le dedican una? Contamos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos alumnos dedican 2? 2 horas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos alumnos dedican 3 horas? 1, 2. Solo 2 alumnos. ¿Cuántos alumnos dedican 4 horas? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se nos escapa ninguno? No, 5.
¿Cuántos alumnos dedican 5 horas a la semana? Primera fila. No, aquí sí. 1, 2. Solo 2 alumnos. ¿Cuántos alumnos dedican 6 horas a la semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos alumnos dedican 7 horas a la semana? No, aquí tampoco. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos alumnos dedican 8 horas a la semana? No. 1, 2, 3. ¿Cuántos alumnos dedican 9 horas? 1, 2, 3. ¿Y cuántos alumnos dedican 10? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, nuestro registro de todos nuestros datos debe de coincidir al sumar también nuestra frecuencia absoluta precisamente de cada número de horas invertidas que se fue registrando en esta tabla. Vamos a contarlos aquí y vamos a contarlos acá también, tanto en la tabla, en nuestro registro de datos, como en la tabla, para saber si en verdad coinciden estos datos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, en total se encuestaron 50 alumnos y estos deben de coincidir al momento de sumar nuestra frecuencia absoluta, pues estuvimos agrupando nuestros datos por el número de horas invertidas que nos contestaron. Entonces, 6 más 4 son 10, más 5, 15, más 2, 17, más 5, 22, más 2, 24, más 9, 33, más 5, 38, más 3, 41, más 3, 44, más 5, 49. Quiere decir que por ahí hubo un dato que estuvo mal o mi suma estuvo incorrecta. Ya lo chequé. Si alcanzan a ver, no importa, no hay problema. De hecho, nos sirve para saber que podemos verificar. Pero si observamos, nos faltó aquí un alumno que también debe de estar incluido en esta frecuencia absoluta. Corregimos el error. Y ahora sí, de hecho llevamos 49, más el que nos faltó. Podemos observar que efectivamente hay 50 datos registrados y tenemos en nuestra frecuencia absoluta el número total de alumnos que se encuestaron de acuerdo al número de horas invertidas que nos dijo cada alumno que invertía en la semana para estudiar después de clase. Ahora, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa toma en cuenta la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la frecuencia relativa es el cociente entre mi frecuencia absoluta y el número total de alumnos que se encuestaron. Es decir, el cociente es el resultado de una división y está determinado precisamente por estos dos valores. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Cuando expresamos ¿cuántos de 0 horas? Pues 6 alumnos de 50 no dedican ninguna hora a estudiar después de clase a la semana. Esa sería nuestra frecuencia relativa, la cual también se utiliza mucho al darla con un decimal. De ahí que
observamos que dividir 6 entre 50 me da 0.12. Sucesivamente así tendremos que hacer las divisiones para cada uno de nuestros datos en la frecuencia relativa, es decir, la frecuencia absoluta de cada número de horas invertidas con respecto a nuestro total de alumnos encuestados. 4 alumnos de 50, es decir, 4 entre 50, sería en una razón en decimal de 0.08. La siguiente, que es 5 entre 50, hacemos la división y me da con decimal 0.1. El siguiente, que sería 2 entre 50, igual a 0.04. El de 5, como podemos observar, lo tenemos acá arriba. Repetimos sin problema. 2 también lo tenemos acá arriba. Repetimos sin problema. Después tenemos que hay bastantes alumnos que dedican 6 horas y son 9. Por lo tanto, nuestro cociente de 9 entre 50 es igual a 0.18. Después tenemos otra vez, repetimos con 5 alumnos que dedican 7 horas, ya lo tenemos acá arriba. Podemos repetir el dato porque ya está hecha y me da 0.1. Después tenemos 8 alumnos entre 50, que ya me equivoqué, y son 0.16. Después tenemos el de 3 alumnos. Igual aquí un error otra vez. No hay problema, corregimos. Estoy tomando en cuenta el número de horas invertidas, pero en realidad es mi frecuencia absoluta, ¿no? Que son solo 3 alumnos. Y entonces cambia también mi resultado, que es 0.6. Después volvemos a repetir el dato, porque también son 3 alumnos de 50 que invierten 9 horas y tenemos 6 alumnos que invierten 10 horas. Y este dato de hecho lo tenemos ya en la primera celda. 6 de 50 alumnos y sabemos que la frecuencia relativa en decimal es 0.12. Bien. Recordemos que nuestro total, cuando hablamos de un total, no significa que estemos especificando que sea 1 porque sea un objeto, una hora, un alumno, sino le llamamos unidad a un total porque está completado, está ahí un todo. Entonces, al estar aquí un todo, esto que está expresado en decimal, al momento de sumarlo, ¿cuánto creen que nos debe dar? Si nuestro total es un todo, al momento de sumar los números decimales es decir, toda esta repartición, 6 de 50, 4 de 50, 5 de 50, y si me debe dar un todo, entonces aquí, ¿qué número debería de darnos? Bueno, espero que hayan acertado. Y si lo sumamos, de hecho, voy a borrar este número de datos que tenemos aquí de la encuesta para que ustedes observen si realmente acertaron o no de acuerdo a lo que estén reflexionando o pensando que debe ir aquí. Vamos a hacer la sumatoria.
0.12 y vamos a ver cuántas veces se repite 0.12 para de una vez ponerlo aquí ya con esa multiplicación completa. ¿O no? Para que no quepa ninguna duda. 0.12 más 0.08. 2 más 8, 10. Llevo una. Una más una, 2.0. Estos ya están. Y ahora también sumo 0.1. Aquí recuerden que al no haber número es 0, entonces 0 más 0 sería 0, 2 más 1 sería 3, punto, se baja, se recorre y esto es 0, ¿sale? Ya tenemos este, más 0.04. Y entonces 0 más 4, 3 más 0, bajamos el punto, esto es 0. Ya también tenemos este. Vamos de nuevo con 0.1. Cuatro más 0, 3 más 1. Se baja el punto y es 0. ¿Sale? Porque de hecho todavía no alcanzamos ni siquiera la mitad del número que debe ir aquí. Pero para allá vamos, supongo que ya deben de haber logrado identificar a qué número vamos a llegar. Pero lo estamos haciendo precisamente para que no quepa la menor duda. Que sigue 0.04, 4 más 4, 8, 4 más 0, 4, se baja el punto y tenemos 0. Ya agregamos este, ahora 0.18, 8 y 8, 16, llevamos 1 y 4, 5 y 1, 6, se baja el punto, 0, 0, más. Otra vez tenemos 0.1. Aquí no hay número, no hay necesidad de ponerlo, sabemos que 0, 6 más 0, 6, 6 más 1, 7, se baja el punto y tenemos 0, 0.76. Voy a continuarla de este lado, por lo que voy a borrar un poquito las líneas, este sobrante de línea. Repito este 0.76 aquí. Para sumar el que sigue, este 0.1 ya lo sumamos, sigue este 0.06, 6 más 6, 12, llevamos 1 y 7, 8.0. Como pueden observar, creo que ya están observando, ya están viendo a qué número nos estamos acercando. 0.06 otra vez, dos veces, 2 más 6, 8, 8 más 0, 8, se baja el punto y esto es 0. Y nos falta este, más 0.12. 8 más 2, 10. Llevamos una más 8, 9 y una 10. 10, es decir, tengo el 0, pongo el 0 y llevo una que sería este que está acá, pero se baja el punto. 1.00, simplemente si yo quito estos dos ceros después del punto no pasa nada, no estoy alterando nada y en realidad al número que yo llegué es al 1. De ahí que sea que los 50 alumnos representen mi todo, mi unidad, porque es un todo, que son solo 50 alumnos, un grupo el que estoy encuestando y que me están arrojando estos resultados. Entonces, nueva pregunta sería, ¿qué resultado me debería de dar en porcentaje? Bueno, respondan, vayan escribiendo en su cuaderno. Si ustedes piensan que es así con lápiz, por si se equivocan, pues corrigen, no hay problema. Vamos a colocar aquí bien, parece G, pero no, en realidad es J. Porcentaje, ¿sale? Frecuencia relativa en porcentaje. Bueno, pues como lo tenemos aquí en decimal,
No hay mucha necesidad de hacer incluso una regla de 3 ni nada, sino simplemente multiplicar por 100 para que este decimal se transforme en porcentaje. De hecho, automáticamente yo creo que ustedes ya pensaron en que si esto voy a multiplicar cada uno de estos datos por 100, pues entonces aquí por default sabemos que 1 por 100 me va a dar mi 100%, es decir, mis 50 datos es el 100% de este registro de datos de esta encuesta, es mi total. De ahí que si multiplico el 1 me debe dar 100%, y por lo tanto si multiplico cada uno de estos por 100, vamos a revisar, 0.12 por 100 me estaría dando 12%. Ya ese porcentaje no es necesario poner el por ciento, pero lo voy a poner para que se les grabe. Entonces, 0.08 por 100 sería 8%. 0.1 por 100 y sería 10%. 0.04 sería 4%. 0.1, 10%. 0.04 y sería 4%. 0.18 por 100, 18%. 0.1 por 100, 10%. 0.06 por 100, 6%. 0.06 por 100, 6%. 0.12 por 100 y sería 12%. Vamos a irlo sumando para ver si es cierto que ese es el 100%. 12 más 8, 20. Más 10, 30. Más 4, 34. Más 10, 44. Más 4, 48. 48 más 18 me da 66. Más 10, 76. Más 6, 82. Más 6, 88. Más 12, 100. 100%. Como pueden observar, aquí por eso es frecuencia absoluta, son 50 alumnos y eso equivale a un todo. De ahí que sea o esté relacionado con mi frecuencia relativa, con el número 1, es decir, todos mis decimales deben de darme siempre 1. Y en porcentaje, mis 50 alumnos representan el todo, entonces es mi 100%. Y aunque no lo observen, pero estamos en realidad aquí tratando con algo que ya han visto que es nuestra proporcionalidad. Mi 50 se puede comparar con 1 y el 1 con el 100%. Pero ¿qué tiene que ver con la parte del ángulo? Bueno, pues es que estos datos se van a representar en una gráfica circular. De ahí que vamos a utilizar ángulos. Y de ahí vamos a saltar un poquito a lo que es la proporcionalidad. Es decir, cada uno de estos datos proporcionalmente a qué cantidad de ángulo le corresponde en mi gráfica. Bueno, aquí sí vamos a utilizar nuestra regla de 3 y como todos estos datos deben abarcarme mi totalidad, mi un todo, es decir, mi círculo, mi todo en este caso, en esta gráfica, va a ser un círculo. Entonces, cada uno de estos datos van a estar representados por el ángulo y a cada uno le va a tocar una medida de los 360 grados que sabemos que mide nuestro círculo. Van a estar repartidos en cada uno de estos datos. Por lo tanto, automáticamente ya dimos la respuesta que para nuestro ángulo, entonces aquí, si yo sumo todos los ángulos, me debe de dar un total de 360 grados, que van a estar repartidos en cada valor de estos. Pues empecemos. Entonces, nuestros 360 grados equivalen al 100%. Pero yo quiero saber el 12%, aquí voy a poner grados, como si fuera una tabla, y aquí porcentaje para no desubicarme cómo debo de
anotar mis datos en la regla de 3 para poder sacar la equivalencia. Entonces, primero voy a sacar en el valor de 12%. Ya saben que nuestra regla de 3 en realidad son productos cruzados. Y entonces vamos a multiplicar 360 por 12 y dividirlo por el dato que queda solo. 360 entre 12 me da 30. Pero eso hay que multiplicarlo por 100. Entonces, perdón, no, error. Es 360 por 12, no entre. 360 por 12, que me da 4,320. Y eso ahora sí, lo dividimos entre 100. Lo voy a, de hecho, a representar aquí. Ya saben, son de ahí que parezca productos cruzados. Los dos números que tienen par, estos se van a multiplicar y posteriormente se va a dividir entre el que queda solito. 360 por 12, 4,320 entre 100. Pues ya saben, si es división entre 100, se recorre el punto hacia la izquierda. Como se va a dividir en 100 partes, se va a hacer más pequeño mi número. Y 2. Por lo tanto, mi ángulo va a estar de 43.2 grados. En realidad, como pueden ver, no queda muy exacto. Y aquí vamos a utilizar un poquito de redondeo al momento de graficar. No hay mucho problema porque estamos hablando de décimas de grado. Entonces realmente no es muy notorio y tampoco, y sería como imposible poder ser demasiado exactos. Pero entonces estamos hablando de una regularidad de 43 grados. Observamos que hay otro dato que se repite con 12, que es este, entonces ya lo tenemos automáticamente. Y ahora vamos con el de 8. Igual podemos dejar aquí nuestros datos, que ya sabemos cuál es la equivalencia en grados y porcentaje. Y ahora estamos buscando el de 8%. Porcentaje es 8% y entonces observamos que 360 por 8 nos da 2,880. 8 por 0, 0, 8 por 6, 48, llevamos 4, 8 por 3, 24 y 4, 28. 2,880. Entre 100, que sería el número que quedaría solo. Y si es entre 100, pues recorremos el punto y observamos que aquí me da 28.8. Por lo tanto, 28.8, que en realidad a lo mejor lo podremos redondear hacia arriba porque solo son 2 décimas. O sea que estaríamos entre 28.8 y los 29 grados aproximadamente, calculando en ese tenor para el momento de graficar. Vemos que hay otro con 8, no, del 10%, que está aquí. Y bueno, 10 por 360 me daría 3,600 y entre 100 serían 36 grados. No hay mucho problema con este nos salió cerradito. Y tenemos 3 casos que es de 36 grados. Para los que estudian 2 horas, para los que estudian 4 horas a la semana y para los que estudian 7 horas a la semana, estamos en un ángulo en nuestra gráfica circular de 36 grados. 4%. 4 por 360. 4 por 0, 4 por 6, 24, llevamos 2. 4 por 3, 12, 13, 14 por los 2 que llevamos y luego esto entre 100. Lo que nos da un total de 14.4 grados. Lo que tal vez estaríamos redondeando a 15 grados. No lo voy a redondear en la suma, sino al momento de graficar y sacar el ángulo. Aquí no, me interesa que salgan los 360 grados exactitos. Pero obviamente al momento de graficar pues es imposible, incluso hasta por el tipo de lápiz punta que tenemos. Y como ya lo hemos platicado en el ciclo escolar anterior, pues es imposible llegar a una super perfección de exactitud. Sin embargo, siempre vamos a tratar de estar acercándonos lo más que se pueda. Tenemos otro ángulo igual,
14.4% grados. De 18%. 18 por 360, que me estaré dando 6.480. Y ese 6.480, que lo divido entre 100, me estaría dando un total de 64.8 grados. 64.8 grados. Que como podemos observar, es la mayoría de los alumnos. De hecho, es el ángulo más grande que hasta ahorita llevamos. Posteriormente tenemos el de 6 grados, que sería 360 por 6, y me estaría dando un total de 2.100. 360 por 6 igual a 2.160 en la multiplicación. Y si lo divido entre 100, me daría un total de 21.6 grados. 21.6 grados. Y aquí también 21.6 grados. Como podemos observar, ya tenemos nuestro valor, nuestra equivalencia en ángulos. Bien, solamente nos falta graficar. ¿Cómo vamos a graficar? Pues vamos a tomar nuestro compás. Lo abrimos aproximadamente a una medida, depende de su cuaderno, chicos, podría ser de 8 centímetros, 7 centímetros de radio, nuestro compás, abrirlo a 8, 7 centímetros. Yo lo voy a abrir un poco más porque aquí es posible hacerlo, pero en su cuaderno recuerden que se duplica el radio y generalmente pues abarcamos el valor del cuaderno, que son aproximadamente como aproximadamente 18 centímetros. Entonces podemos hacerlo de unos 7 centímetros. Bien, entonces vamos a graficar nuestros datos que hemos organizado en nuestra tabla. Y bueno, ya ustedes, por favor, con una calculadora o ya sea a mano, de preferencia lo ideal sería a mano, así como lo hicimos hace rato con la frecuencia relativa, así como incluso lo fuimos sumando en el porcentaje, sale que lo hagan a mano para que al momento de sumarlos comprueben que realmente dan los 360 grados exactos. Y digo exactos porque en este caso en todos nuestros decimales fueron cerrados, no hubo ningún número irracional. Entonces, como ya quedamos, abran su compás ustedes aproximadamente de 7, 8 centímetros, cuando mucho de radio, para que les quede de diámetro del doble. Entonces, marcamos, yo voy a marcar un punto, ¿sale? Porque pues yo aquí no puedo perforar el pizarrón, pero ustedes ya saben que donde quede la perforación de la punta de su compás, pues es ahí el centro de la circunferencia. Nos va a servir para poder posteriormente calcular cada ángulo y graficar nuestros datos de la tabla. Entonces, ya estando nuestro círculo, simplemente del centro trazamos una línea recta a donde ustedes gusten, eso no importa. Simplemente del radio a cualquier punto de nuestra circunferencia. ¿Por qué? Porque a partir de ahí voy a empezar a establecer, a marcar mis ángulos con mi transportador. En el primero me están indicando que de los 6 alumnos que dedican 0 horas, hay un ángulo de 43.2 grados. Recuerden, ubico mi 0 en el centro, mi línea de los 0 grados o 180 grados en la línea que acabo de marcar y localizo de la escala de 0, no de 180, de 0, voy hacia el número 43. 40 es aquí donde les informo que pues muy
así completamente, no va a poder ser porque tan solo la punta es un poco gruesa, pero voy a tratar de ubicarlo justo en el 43.2. Bien, ya tengo mi primer ángulo. Tomo mi regla, si no toqué la circunferencia, para tocarla. Y de aquí a acá, efectivamente, tengo mis 43 grados. Voy a ir colocando que aquí está marcada el de 0 horas. Le voy a poner una H de horas, ¿sale? Pero son ahí 0 horas lo que 6 alumnos le dedican. Posteriormente, tengo 28.8 grados. Ahora, ya no lo voy a ubicar en la primera línea que marqué, sino me voy con la siguiente. Con la línea que marqué de los 43 grados. El centro de mi transportador, pero ahora mi línea de los 0 grados queda con la segunda línea que marcamos para marcar mi frecuencia absoluta del primer dato. Y a partir de ahí voy a ubicar los 28. 20, 25, 28. Bien. Posteriormente tomo mi regla. Y entonces estos alumnos son los que dedicaron una hora. Después tengo la de 36 grados. Giro mi transportador de nueva cuenta. Digo que esté en mi centro, la línea de los 0 con la línea ubicada justo de manera recta. Y busco los 36 grados. 35, 36. Tengo los 36 grados. Y esos son los que invirtieron 2 horas. Después tengo el de 14.4. 14.4. Invierto, que quede el 0 justo sobre la línea para que me vaya recta. Y tengo 14. 10, 14. Horas. Después ubico el de 36 otra vez, pero ahora lo voy a hacer, voy girando mi transportador y marco el de 36. Centro, que quede bien alineado. 35, 36. Entonces aquí tengo los que invirtieron 4 horas. Posteriormente tengo 14.4 otra vez. Voy girando el transportador porque voy en la escala de 0, sale y va aumentando a 14, 10. Entonces es antes del 15. Antes de 15 grados. Podemos observar que aquí están las de 5 horas. Posteriormente, 64.8. Este ángulo debe de quedarnos más grande que cualquiera de los que ya hemos hecho.
centro, 0, pero debe de avanzar hacia arriba. Entonces, tenemos aquí 64. Entonces, estoy aquí en el 60, aquí 65, entonces estoy aquí un poco antes. 64 grados. Sí, efectivamente, como podemos observar, este ángulo pues es el más grande y es quienes invierten 6 horas a la semana. Ya casi acabamos, chicos. No se desesperen. Mientras tanto, ustedes espero que lo estén elaborando en su cuaderno como práctica. Posteriormente tenemos aquí el siguiente, que es el de 36 grados, 30, 35 y 36. Lo bueno es que en su cuaderno pues no se borra absolutamente nada, no queda bien marcadito. Alumnos que invierten 7 horas. Después, los que invierten 8, 21.6. Debe de ser más pequeño que este. 20, 21.6. De una vez puedo marcar el otro sí, para no estar cambiando, pero entonces ubico otra vez del 0, 0 del centro de transportador, 0 de la escala, y vuelvo a marcar 21.6. Después vendría el de 43.2, que ya sería el último y solamente me quedaría corroborar que fuera el de 43.2. Y efectivamente, como pueden observar, 10, 20, 30, 40, ¿sí? 43, ahí está, que no se mueva para que vean. ¿Sale? Llega 40, aquí está el 45 y está antes mi línea. 43 aproximadamente, 43, 44. ¿Sale? Les recuerdo, ¿no? Que debido a que el grosor de la punta pues no nos da una exactitud, una precisión como la que buscamos, la que quisiéramos, pero tampoco debe de sobrepasarse. Es decir, que tampoco quede tan inexacto, sino lo más preciso que se pueda. 8 horas, los que dedican 9, los que dedican 10 horas. Bien, incluso ustedes ya de tarea iluminen cada uno de estos ángulos para que incluso con diferentes colores, para que incluso visualmente sea más notorio que efectivamente los que dedican 6 horas son el mayor número de alumnos, como se pueden observar en los ángulos. Y aquí quedaría nuestra gráfica circular. De ahí que al momento de sumarlos, pues nos deben de dar los 360 grados, porque es mi 100%, mi unidad, mi círculo. Tenemos un círculo, ¿sale? Es decir, en este círculo hemos graficado a los 50 alumnos. Entonces, espero que haya quedado claro cómo se registran los datos, cómo se saca la frecuencia absoluta, de qué manera se saca la frecuencia relativa y a qué número es equivalente, cómo se saca en porcentaje y obviamente a qué número es equivalente y nuestro ángulo para poder graficar y a qué número es equivalente en grados.